Bueno, muchísimas gracias para Lockdown Latam. Hoy estamos conversando yo, Diana Aguilar, periodista, con Juan Rodríguez, que es mejor conocido como Papá Bitcoin y Criptos en YouTube. Muchísimas gracias por la conversación de hoy, por adelantado, Juan. ¿Cómo estás? Bien, Diana, gracias por la invitación y bueno, prestos a entregar la información desde mi perspectiva y acuerdo a mi experiencia. Excelente. Y justamente ya de una vez entrando justamente en lo que es tu experiencia. Precisamente el nombre de esta sección es un poquito, digamos, controversial porque queremos hablar es sobre trading. Y tú mismo te defines como un analista de la cadena que practica trading, lo cual tiene sus connotaciones que pueden eso ser un poco controversiales, ¿no? Especialmente justo ahora, cuando el mercado está en una tendencia alcista. Quisiera preguntarte para comenzar, Juan. Justamente tú el día de ayer publicaste un video en YouTube justamente hablando acerca del precio de Bitcoin, pasando a una tendencia hacia los $20,000 por primera vez en 3 años, justamente en las mismas épocas. Quisiera que por favor me dijeras desde lo que has podido analizar, ¿cuál es el punto clave que moverá la balanza hacia estas expectativas del precio de Bitcoin hacia los $20,000? Bueno, mira, interesante pregunta, pero yo creo que deberíamos decir que ese punto clave en realidad ya pasó. Para mí el punto clave fue el halving que ocurrió en mayo de 2020. Haber disminuido la emisión de los Bitcoin, la nueva emisión, perdón, de los Bitcoin a la mitad, es lo que ha venido a pasar factura recientemente. Cuando la oferta se disminuye y la demanda aumenta, pues ya vemos lo que está sucediendo. Ahora, lo que ocurrió recientemente es que el interés se disparó del sector empresarial, de las compañías, de los fondos de inversión, de los grandes inversionistas, es decir, el dinero fuerte inició a ingresar. Aunque eso ya venía desde hace rato, por ejemplo, el fondo de inversión Grayscale existe desde 2016, pero pues ahora fue que se vino haciendo grande y en este momento acumula más de 500,000 Bitcoin en su balance, que es de cierta forma de sus inversionistas, de la gente que coloca allí, que son inversores calificados, no es que cualquiera pueda llegar a ese fondo de inversión tampoco. Todo esto fue como cosas que se fueron armando, pero que realmente el punto clave fue esa disminución en la emisión de los Bitcoin. Ahora, en este momento estamos experimentando un cambio de velocidad, una vez superamos los $12,000 y se espera que este impulso dependa mucho de ese ingreso, de que continúe ese ingreso de compras fuertes. Hablamos de compras fuertes, aquellas que son de más de 1,000 Bitcoin. Eso nos lo permite verificar la cadena. Tú ahorita me definías en parte como eso, como un analista de la cadena. Y bueno, hay que decir que digamos que todos tenemos algo de trader, porque un trader, ¿qué es? Aquel que comercia, que compra, que vende, que negocia en un mercado con las esperanzas de obtener una rentabilidad, ¿sí? Lo que varía es la frecuencia con que lo hacen. Mm. Las personas normales van, compran, no sé, una vez al mes Bitcoin, una vez cada 15 días, pero de cierta forma también es un trader. Entonces aquí lo que cambia un poquito es la forma, la frecuencia en que lo hace y las herramientas que tiene, ¿sí? Pero como tú bien lo decías, digamos que esas operaciones que yo hago como trader, me enfoco o las respaldo es con información de la cadena. Entonces, Claro, y sé que me justamente aparto. entrando, disculpa que te interrumpa, Juan, muy buen punto. Y justamente entrando en esa parte de cuáles son las prácticas que tú realizas como trader, quisiera que hablemos sobre las tendencias en lo que es el comportamiento de los inversores en el mercado de criptomonedas actualmente. Una básica es HODL, que realmente no tiene, parece que no tiene una traducción directa para la comunidad hispana, pero lo traducimos como aguantar los fondos. Y tú eres un practicante de este tipo de técnica. De hecho, hoy tuiteaste, cuando retiramos BTC a nuestra wallet, ejercemos soberanía y disminuye la intención de vender en el corto plazo. Por otra parte,
Están los defensores del uso de Bitcoin, que insisten en que en orden de aumentar su valor, precisamente hay que usarlo, hay que gastarlo. En tu opinión, ¿cuáles son los beneficios y desventajas en ambas prácticas para el mercado? Bueno, sí, mira, de pronto antes de responder puntualmente lo que me citas, hay que decir que ambas cosas son importantes, dependiendo para cada persona, ve a Bitcoin como más medio de cambio que como reserva de valor, que es por lo cual muchos tratamos de hacer ese hold o de sostener esos Bitcoin en el largo plazo. Ahora, también está la intención de sostenerlos porque ese valor que nos permite almacenar allí Bitcoin, pues tiene unas características, como la soberanía, como que es global, igualitario y otras cosas importantes. Entonces hay diferentes motivos siempre para tenerlo allí. Pero yendo a tu pregunta un poquito, en lo personal y en lo que me da mi experiencia, a mí me dice que se puede hacer ambas cosas. Lo que pasa es que hay que encontrar un balance adecuado, acuerdo la situación financiera de cada persona y sobre todo las necesidades. ¿Para qué necesitas Bitcoin? ¿Sí? También eso incluye. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo holdeo o sostengo mis Bitcoin a largo plazo con un 80%, es lo que tengo en Bitcoin, un 80%, y con el 20% es que trato de incrementar mis tenencias en Bitcoin. Pero ya te digo, ese balance depende de las condiciones financieras de cada persona. Yo lo he estructurado de esa forma a través de los años, ya que me he dado cuenta que al ser Bitcoin un activo, veámoslo como activo, de poca capitalización o de baja capitalización, es vulnerable a ballenas, a ciertos eventos que pueden hacer fluctuar su precio en el corto plazo. Pero sabemos que la perspectiva mediano a largo plazo es de apreciarse por sus características y por su política financiera. Entonces yo en este aspecto diría, hay que encontrar es un equilibrio entre las dos. Ambas tienen riesgos y ambas tienen ventajas. Sabemos que si te dedicas a operar, que sería el mayor riesgo con todo, seguramente en algún momento el mercado te deje atrás y te toque recomprar más caro. Eh, Hay estadísticas en los traders que dicen que el 90% son los que pierden y solo un 10% es rentable, son los que tienen utilidades. Y eso seguramente va a depender de las herramientas, de la gestión del capital, del riesgo, del conocimiento. Hay algo que a veces no encaja y es la psicología. Y eso importa, porque si tú ves retroceder cierta posición, un 10, un 20%, en este mercado, digamos que es algo que se puede ver con cierta rutina. En otros mercados eso es un disparate, pero digamos que aquí en este mercado todavía esos movimientos se ven y tal vez el que no esté consciente de lo que está comprando o lo que está vendiendo vaya a vender en el momento menos adecuado. Entonces aquí esos factores son importantes y creo que un último factor importante sería la necesidad que tienes, que tiene ese trader o ese holder de ese dinero que colocó en Bitcoin o en la criptomoneda que sea. Hay que tener en cuenta eso, porque si tú estás jugando con la necesidad, con ese dinero que necesitas para un mes, para una semana, seguramente tarde o temprano el mercado te pase factura, te haga hacer una posición que no quisiste en el momento adecuado y te lleve a tener pérdidas. Entonces, de los dos lados, hay, tocaría como puntualizar un poquito más. Claro, también me refería a cómo se vería este impacto en las prácticas de los inversores en lo que vemos que es el movimiento del mercado. Por ejemplo, está también la noción de que si demasiadas personas están aguantando los fondos, en realidad no hay un movimiento y por tanto el precio no necesariamente aumenta. ¿Cómo explicarías qué es esta dinámica de mercado cuando se trata de nada más aguantar fondos? Bueno, mira, volvemos de pronto a esa partecita donde depende de los motivos de las personas que tienen esos Bitcoin o la moneda que sea aguantándola, haciendo hold en ella. Pueden haber motivos, el típico inversionista simplemente compró Bitcoin y espera tener unas utilidades a 6 meses, a un año y listo. Hay otro tipo de titulares de Bitcoin que compraron Bitcoin porque necesitan un dinero que no sea confiscable por el gobierno.
seguramente ellos van a un mayor plazo. ¿Listo? Entonces, a medida que nosotros veíamos avanzar este rally, veíamos cómo de pronto llegábamos a máximos históricos en cuanto a la cantidad de Bitcoin que se almacenaba en direcciones que habían comprado ese Bitcoin desde hace un año y desde entonces no los movían. Del circulante que había hace 3, 4 meses, alcanzamos a llegar al 63% de ese circulante que fueron comprados, Bitcoin que fueron comprados hace un año y no se movían. Recientemente es que esa métrica empezó a disminuir y ahorita está entre el 61% y el 62%. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 18.550.000 Bitcoin que hay casi en este momento en circulación, pues el 62% está en direcciones de personas que compraron ese Bitcoin hace un año y no lo han movido hasta el momento. Entonces, aquí entramos a mirar qué tan rápido esos titulares pueden vender, de acuerdo al concepto que tenga cada uno de ellos sobre ese dinero. Seguramente habrá gente que solo lo tiene por inversión, porque están esperando tal vez los 20.000 y en ese momento saldrán y dicen, bueno, este es un buen punto para sacar mi target o mi utilidad y venden. Pero definitivamente ese porcentaje adicional, por lo general, o sea, tenemos un 63, 62% en carteras de holder, quedaría casi que un 40, un 38% en otro tipo de, puede ser intercambios, otros servicios, y bueno, ya sabemos que también hay por allí unos que le corresponden a Satoshi. Pero sabemos que esos que están en los intercambios, a medida que se disminuyen, y era lo que hablaba en el tweet hoy, vemos que esa oferta empieza a escasear en los intercambios y a medida que esa oferta es menor y la demanda es mayor, pues nos lleva a esto que está pasando hoy, a impulsar el precio al alza. Pero digamos que en ocasiones no solo porque esté en hold tiene que subir el precio, a eso lo tiene que acompañar otras cosas, como la adopción, es decir, la cantidad de usuarios que en este momento están utilizando Bitcoin, tal vez las direcciones activas que hay un día. Todo ese tipo de información ayuda a corroborar que si hay cierta cantidad en hold, pero ese Bitcoin está siendo impulsado por nuevos adoptantes y por un uso diario grande, pues eso tiende a hacer subir el precio de Bitcoin. Claro. No, lo que dices es bastante interesante porque también te estás refiriendo a lo que es la psicología del inversor. Y bueno, nos podríamos quedar una hora hablando quizás sobre cómo afecta realmente el mercado cuando se dan situaciones como las que se han visto ya varias veces este año, donde personas de renombre preguntan en Twitter directamente sobre si deberían invertir en Bitcoin, ¿no? Ahí ya estamos entrando ya en un territorio puramente psicológico, me parece. Em, pero ahora continuando con lo que es la parte de trading y quizás saliéndonos ya de tanto lo que es el análisis de mercado para entrar precisamente en lo que es la psicología de las personas cuando están hablando sobre trading. En tu experiencia, Juan, porque esto es algo que me pareció muy importante preguntarte. Cuando te pregunté si tú eras trader, me dijiste que eras analista, que es diferente. En tu opinión, ¿cuáles son los prejuicios del trading con criptomonedas y cómo manejarlo ante el público para diferenciar las buenas y las malas prácticas? Bueno, mira, hay cosas importantes allí. La primera es que por lo general hay muchos traders que llegan de mercados tradicionales, ya hablemos de Forex, hablemos de commodities, y que son más estables, es decir, menos volátiles. Llegan a cripto y ven que aquí una moneda un día sube un 50%, una criptomoneda sube, o un token sube un 50%, pero también al otro día puede bajar ese 50%. Entonces aquí hay que emplear otro tipo de prácticas, porque ese mismo stop loss o esa posición de salida para cerrar ciertas pérdidas que colocabas en esos mercados, digamos que ya no puede ser ese mismo porcentaje aquí. Y acá mi invitación es a decirle a la gente, en cripto, entre menos operes con ciertas criptomonedas será mejor, porque esto realmente es algo que se tiene que conocer. ¿Por qué te digo eso? Digamos, yo le diría a la gente, a ver, si vas iniciando, si vas llegando a este sector cripto y vienes de esos sectores tradicionales, lo mejor es que te involucres primeramente con Bitcoin, que primero conozcas el concepto y interiorices en sus eventos principales.
o en su política financiera. Por ejemplo, lo que pasó en mayo de 2020 para un trader era básico saberlo, porque eso venía a desatar todo esto que está pasando con el precio. Pero asimismo, hay otras monedas en el mercado, como Ethereum. Está, digamos que en este momento, y yendo hacia lo que es el paso del staking, que está generando una demanda por allí en un contrato de dejar 32 Ethereum, y eso, digamos que va a sacar oferta del mercado. Pero si sabemos que lo que viene ahorita, pues realmente no es, digamos que es un paso de la forma en que se emite ese Ethereum, pero no es la solución de escalabilidad que se está buscando en Ethereum. ¿Que sí están trabajando en ello? Claro que sí. Pero entonces a esto voy, que el trader, entre menos opera con criptomonedas, pero más las conoce, va a tener ventaja. Aquí no hay que operar en 10 criptomonedas directamente porque veo simplemente que el Fibonacci o que X, el RSI o que X indicador me lo está marcando. No, aquí hay que conocer la criptomoneda para que eso que se está trabajando en el momento de la criptomoneda te sirva y ya lo complementes con los indicadores técnicos. Así le ha pasado a muchas criptomonedas. Entonces aquí la invitación es a operar con pocas, pero conocer sus eventos principales. Recientemente, por ejemplo, una moneda como Cardano también liberaron su stake, pero aún no se pueden desarrollar allí aplicaciones descentralizadas, tokens, contratos inteligentes. Falta, y eso si no estoy mal, llega ahorita en el primer trimestre de 2020. Entonces hay que saber esas cositas cuando tú estás operando allí, porque puedes entrar en un mal momento y seguramente vas a tener un retroceso importante que no vas a saber por qué cuando los indicadores técnicos te decían que iban todos al alza. Entonces es conocimiento también de lo que estás haciendo en cripto. Muy importante, ¿no? Justamente eso me parece muy buen consejo porque es muy fácil abrumarse con la cantidad de información y pareciera que toda inversión es buena. Así que muy buen punto, Juan. Se te agradece ser la voz de la razón nuevamente en esta área. Muy importante. Y en un último comentario, con la movida ascendente del precio, también ha aumentado el interés de la audiencia general en invertir en Bitcoin. Como bien comentaste, sí, han habido varios puntos en los cuales se ha llamado demasiado la atención repentinamente, usualmente a través de redes sociales, hacia la criptomoneda. Pero también existe temor por parte de esta gran mayoría de personas que aún quizás ni siquiera han invertido jamás en sus vidas el acercarse a este mercado. ¿Crees? También existe un temor porque esta sea una inversión tardía, especialmente. También vemos muchos comentarios de Bitcoiners hablando acerca de cómo ya es incluso tonto comprar Bitcoin cuando la moneda ya está alcanzando o sea, ya está en una tendencia bastante alcista. ¿Tú dirías eso? ¿Dirías que sería una inversión tardía comenzar a experimentar con Bitcoin y criptomonedas en este punto de 2020 cuando está casi en la barrera de los $20,000? Bueno, listo, mira. Eh, una cosa son desde mi perspectiva Bitcoin y otra las criptomonedas. Ambas tienen su importancia. Lo que pasa es que Bitcoin se considera el dinero duro de lo que muchos están buscando para refugiar cierto valor. Ahora, ¿qué tan temprano no estamos o qué tan tarde puede ser para esas personas que están visualizando comprar Bitcoin en los $18,000, en los $17,000, en los $19,000? Tenemos que hacer énfasis en el conocimiento que tiene cada de esas personas sobre Bitcoin, porque cuando entiendes las características que tiene ese dinero, tú dices, bueno, yo voy almacenando de a poco ese dinero, que puede ser una buena estrategia para comprar Bitcoin. Pero también sabemos que no es tarde, y el por qué no es tarde es que no somos ni el 1% de la población utilizando Bitcoin. En este momento la cantidad de direcciones que tienen un balance diferente de cero de Bitcoin es de 32 millones de direcciones, un poquito más. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos ser más o menos como unos 25, 24 millones de usuarios en Bitcoin actualmente. Si lo comparamos con los 7.700 millones de habitantes que hay en el mundo, pues no somos ni el 1% utilizando Bitcoin, ¿cierto? Ahora, no quiere decir que todo el mundo vaya a utilizar Bitcoin, pero con que tal vez el 5, el 10%
de la población a nivel mundial en 5, 10 años esté utilizando Bitcoin, seguramente si lo estamos evaluando por precio, seguramente veamos unos precios mucho más altos cuando hoy no somos ni el 1% utilizando Bitcoin. Ahora, sé que mucha gente ha visto esas métricas o búsquedas en Google de la palabra Bitcoin, de lo que pasaba en 2017 y de lo que pasa hoy. Realmente siguen llegando nuevos usuarios, pero las masas tempranas que vamos a ver que llegan a Bitcoin después de los 20,000, gracias a que salimos en ciertos medios de comunicación, gracias a que aparecen millonarios como el último que salió por allí, Salinas, si no me recuerdo su apellido, uno de los 3 hombres más ricos en México, diciendo que coloca dinero en Bitcoin porque no es que busque una gran apreciación, sino porque permite que ese dinero no se lo expropie su gobierno. Y entonces este tipo de personas empiezan a contarle a otros millonarios que existe un medio donde pueden dejar cierto capital y que va a tener esas propiedades de que no se lo confisquen. Y tal vez ellos buscan eso, buscan una protección y Bitcoin se las brinda. Y aún estamos, con todo esto que te digo, es ir a una fase temprana. Estamos realmente muy temprano, tanto para que llegue el retail como para que lleguen los fondos de inversión, para que lleguen los grandes millonarios. Realmente no hemos visto esa masa aún llegando, aún estamos temprano, pero seguramente 2021 nos va a permitir ver más de lo que hemos visto, sobre todo en este último trimestre, en eso que te estoy hablando. Llegada de retail, llegada de inversores fuertes, llegada de compañías, llegadas de fondos de inversión a Bitcoin. Entonces, realmente eh, hay que comprender es, primero, qué es Bitcoin, qué son las criptomonedas, qué logro teniéndolas en mi portafolio o comprándolas y qué valorización puedo tener de acuerdo a sus variantes. Su uso, su cantidad de usuarios es importante. Nada, perfecto. Muchísimas gracias por esa reflexión final, Juan. La verdad, bastante interesante lo que nos has contado hoy, porque realmente hace pensar eh, en cómo, no sé si tú lo ves de esta manera, no, pero escucharte hablar me hizo pensar del mercado como pequeñas piezas que se van ajustando en su lugar. A primera vez no se ve porque realmente lo único que se ve desde afuera es nada más el precio alzarse súbitamente y no saber realmente por qué. Y realmente lo que nos has comentado hoy es estar atentos es al pasado para poder entender el presente. Entonces, nada, estar atentos de esos movimientos que pasan por debajo de la mesa, pero terminan teniendo bastante impacto y bueno, impulsando el FOMO, que tampoco tiene Sí, una definición en español, me parece. pues es como la cuestión, el FOMO en realidad es como la cuestión de el temor que le da a las personas de quedarse sin tener esas utilidades cuando un activo va subiendo. Entonces, hemos visto lo que está pasando en Bitcoin, muchas personas realmente llegan a comprarlo porque dicen, bueno, yo no me quiero quedar por fuera de esta subida de Bitcoin. Entonces llegan en estos puntos, sobre todo cuando estamos en los 18,000, 19,000 dólares, y eso se presta también para empujar un poco esas subidas verticales que puede tener Bitcoin, que tal vez ocasionen retrocesos también importantes. Y es sano para el mercado que ocurra eso, para darle un soporte, una zona de consolidación para lo que se viene en precio para Bitcoin. Es simplemente invitar a la gente a que conozcan un poquito de el concepto de Bitcoin, porque la gente lo quiere comprar, pero también que conozcan que el precio de cualquier activo se construye y que cuando ese precio va al alza y la cantidad de usuarios más la actividad de ese activo, en este caso de Bitcoin, van al alza también, eso permite un crecimiento orgánico para Bitcoin o para el activo que sea. Y eso nos lo permite ver la cadena. Esa es la importancia del análisis de la cadena, que podemos ver si eso está ocurriendo o no está ocurriendo. Claro. Y bueno, ya cuando te estás refiriendo a específicamente a lo que son los inversores y otros analistas de la cadena en Latinoamérica, eh, ¿qué le recomendarías a aquellos que quieran recién comenzar a participar en este mercado? Bueno, mira,
A mí sí me gustaría decirle a la gente que este es un mercado que está ávido de oportunidades. Realmente, por ejemplo, desde mi perspectiva, analista de la cadena, de eso no lo entienden muchos y pues lo explico de pronto para el que no tenga mucha idea, y es que todas las transacciones, por ejemplo, en Bitcoin, se anotan en un libro público que se denomina la blockchain. Esa blockchain nos permite ver la actividad, la salud de Bitcoin, qué tanto está siendo usado, qué tantos usuarios pueden haber en Bitcoin, y toda esa información puede ser complementaria con el análisis técnico. Ustedes ven que están llegando los fondos de inversión a Bitcoin, los grandes inversionistas. Va a haber una gran demanda de analistas de la cadena en 2021. ¿Por qué? Porque actualmente, claro, los mercados tradicionales han permitido que existan muchos traders, mucho analista técnico de esos indicadores que seguramente tú has escuchado, los técnicos, pero no los de la cadena, de eso no hay mucho. A mí me tocó aprender siguiendo a los analistas de la cadena que están en inglés, que son los más relevantes. Ya empiezan a haber unos en habla hispana que son importantes, pero es un nicho donde en este momento estamos muy temprano para que aprendas de eso y puedes explotar eso muy bien, tanto personalmente como para ofrecer tus servicios a estos fondos de inversión que seguramente tarde o temprano los van a demandar, porque ellos están llegando, pero necesitan, sus analistas son del sector tradicional, no del sector cripto. Y aquí las cosas son un poquito diferentes, porque la transparencia que permite la tecnología que hay atrás de Bitcoin y de otras criptomonedas nos llevan a ese análisis de la cadena que estoy diciendo. Y eso solo hablándolo en ese campo, pero sabemos que en el espacio cripto las oportunidades en este momento son grandes de verdad. Claro que sí, más que todo para Latinoamérica, ¿no? ¿Cuáles son tus perspectivas ya para finalizar? Ahora sí, Juan, pronto te dejaré ir, pero realmente lo que me estás diciendo es muy interesante. ¿Cuáles son tus perspectivas para el mercado de Bitcoin específicamente en 2021? Ya nos has comentado que cuando se rompa la barrera de los 20.000, quizás sea este mismo año, quizás no, ya van a empezar a entrar lo que son jugadores cada vez más fuertes. ¿Cómo ves que esto quizás puede impactar en lo que va a ser la adopción generalizada o quizás lo que sería ya comenzar a jugar un poco con lo que es la confianza de la gente al momento de invertir? Porque no es solamente la llegada de inversores fuertes, que también llegaría a lo que son los medios de comunicación y obviamente llegando a personas que están fuera del área justo ahora, sino también lo que impactaría en el ecosistema como tal, pues la llegada de cada vez más personas, quizás impulsando a que haya un mejor contenido para la educación, iniciativas que hagan un mejor onboarding, etcétera. ¿Cómo ves que sería el movimiento de criptomonedas para el 2021? Bueno, mire, definitivamente el mejor efecto bola de nieve lo causa el precio. Entonces, a medida que el precio siga subiendo, veremos fluir una cantidad de usuarios de diferentes nichos o diferentes sectores. Lo importante es que las personas, por favor, se eduquen en referencia a qué clase de dinero están comprando si lo están haciendo con Bitcoin o a qué clase tal vez de irrupción tecnológica cuando lo hacen con Ethereum, cuando lo hacen con Cardano, con otras criptomonedas que su nicho es otro, su finalidad es otra a la que tiene, por ejemplo, Bitcoin. Entonces es importante que la gente se enfoque allí, pero sabemos que entre más usuarios tenga el sector cripto, pues los buenos proyectos o los buenos conceptos que existen se van a apreciar. Entonces, realmente yo espero, sí, no sé si te fuiste por el lado de números o no, pero realmente lo que yo espero para el último trimestre de 2021 es algo bastante bueno en torno al precio, que por lo menos yo lo estimaría en los $60,000 por precio de Bitcoin. Muchos se negaban un poquito a ver esto que iba a pasar este año de los $20,000. Aún no lo logramos, pero era este tercer trimestre porque primero tenía que hacer ese efecto lo que ocurrió en Halving y el resto lo hacemos, la tarea lo hacemos los que ya estamos en el ecosistema. Después de los 20,000 verán cómo fluye más aún las masas y a medida que vamos subiendo van llegando más, van llegando más. Desafortunadamente el FOMO hace gran
hacen gran parte ese trabajo de traer los nuevos inversionistas o los nuevos conocedores. Yo entré como un inversionista Bitcoin por allá en 2016, pero definitivamente me di a la tarea de entender esto y ya he cambiado mi mentalidad y sé qué es lo que tengo y sé cómo administrarlo y también pues cómo sacarle algún tipo de utilidad. Claro. Bueno, de verdad que excelente conversación, Juan. Muchísimas gracias por darnos esos bullet points bastante importantes para la gente que está recién comenzando en el mercado. Yo voy a encontrar especial confort en que realmente justo ahora no somos ni el 1% de la población utilizando Bitcoin justo ahora, no es demasiado tarde para invertir, todos todavía podemos ser parte de esto y me parece súper importante que hayas hecho esa puntualización. Queda esa esperanza, ¿no? Vale, muchas gracias igual Diana. Muy buena conclusión la que hace entonces. Que estés bien.